Yo, papá, no quiero subir al avión, gritó Gabriel cubriéndose las orejas con las manos mientras se quedaba plantado en la entrada del aeropuerto. Gabriel, por favor, no hagas esto aquí, murmuró Alejandro Ramírez, ajustándose la corbata de seda italiana mientras intentaba mantener la compostura. Ya hablamos de esto. Tenemos que ir a Chicago. Es muy ruidoso. Huele raro. No me gusta. El niño de 9 años comenzó a balancearse de un lado a otro, sus pequeños puños apretados contra sus oídos. Las personas que pasaban se volteaban a mirarlos. Alejandro sintió las miradas como dagas. Ahí estaba él, vestido con un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de esas personas, incapaz de controlar a su propio hijo. «Señor, ¿necesita ayuda?», preguntó una azafata de tierra que se acercó al ver la situación. «No, gracias. Todo está bajo control», mintió Alejandro, aunque sudaba bajo su camisa de algodón egipcio. «Gabriel, mira, ya compramos los boletos. Es primera clase. Va a ser cómodo. No quiero ir. Quiero quedarme con la abuela». Gabriel comenzó a llorar, y su llanto se convirtió en un gemido agudo que hizo que más personas se detuvieran. Una mujer mayor murmuró a su esposo: «Ese es Alejandro Ramírez, el millonario de las construcciones. ¿No puede pagar una niñera para que se encargue de ese niño problemático?». «Es un berrinche nada más», comentó un hombre de negocios. «En mis tiempos los niños no se comportaban así en público». Alejandro fingió no escuchar, pero cada palabra era como un golpe. Se agachó frente a Gabriel, tratando de lucir como el padre perfecto que todos esperaban que fuera. «Hijo, si nos vamos ahora, prometo que cuando lleguemos puedes ordenar lo que quieras del servicio a la habitación. ¿Qué te parece pizza? La pizza no sabe igual. Todo va a estar diferente». Gabriel se golpeó la cabeza con las manos. «Diferente duele. Gabriel, para allá». La voz de Alejandro se endureció sin que pudiera evitarlo. «La gente nos está viendo». El niño lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo más: decepción. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Siempre terminaba siendo el malo de la historia. «Perdón, no quise», comenzó a decir, pero Gabriel ya había vuelto a cubrirse las orejas. Un guardia de seguridad se acercó. «Señor Ramírez, el vuelo sale en 30 minutos. Si necesita asistencia especial para abordar». «No necesitamos asistencia especial», cortó Alejandro bruscamente. «Mi hijo está bien». Pero Gabriel no estaba bien. El aeropuerto era un infierno sensorial para él. Los anuncios por los altavoces, las luces fluorescentes, el olor a combustible mezclado con comida rápida, el ruido de las maletas rodando. Todo se combinaba para crear la tormenta perfecta en su pequeño mundo. «Papá, ¿por qué no me entiendes?», preguntó Gabriel entre sollozos. «Yo trato de ser bueno, pero es muy difícil». La pregunta golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier crítica de negocios. Se quedó sin palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que él tampoco se entendía a sí mismo, que desde la muerte de su esposa no sabía cómo ser padre sin ella? «Lo sé, hijo. Yo también estoy tratando», admitió finalmente, su voz más suave. «¿Qué tal si llevamos tus audífonos especiales? Y tu tablet con los videos que te gustan». Gabriel asintió lentamente, limpiándose los mocos con la manga de su suéter azul. Era su color favorito porque no gritaba como el rojo. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, Alejandro cargaba la mochila de Gabriel llena de objetos reconfortantes, el audífono con cancelación de ruido, la tablet, una manta suave y 3 carritos de juguete que tenía que estar siempre en el mismo orden. «Señor Ramírez», lo detuvo una reportera que había aparecido de la nada. «¿Es cierto que está considerando la fusión con la empresa de Turner? ¿Y cómo maneja ser padre soltero siendo tan exitoso?». Gabriel se escondió detrás de su padre al ver las cámaras. Alejandro puso su mano protectora en el hombro de su hijo. «Sin comentarios», dijo secamente, apurando el paso. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Cómo manejaba ser padre soltero? La verdad era que no lo manejaba para nada. Cada día era una batalla que sentía que estaba perdiendo. Al llegar a la puerta de embarque, Gabriel se calmó un poco al ver que había menos gente. Se sentó en una silla y comenzó a contar los azulejos del piso, su ritual para calmarse. 1, 2, 3.
4, murmuró. Alejandro lo observó y sintió una mezcla de amor y desesperanza. Su hijo era brillante, divertido, cariñoso cuando se sentía seguro. Pero el mundo no parecía tener espacio para la forma especial en que Gabriel veía las cosas. ¿Listos para abordar?, preguntó la azafata, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Listos», respondió Alejandro, aunque ninguno de los dos lo estaba realmente. «Bienvenidos a bordo del vuelo 447, con destino a Chicago», anunció la azafata por el sistema de sonido. «Por favor, tomen sus asientos y...» «No», gritó Gabriel, tapándose las orejas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Está muy fuerte». Los pasajeros de primera clase voltearon a verlos. Alejandro sintió sus mejillas arder mientras guiaba a Gabriel hacia sus asientos en la fila 2. «Shh, hijo, ya casi terminan los anuncios», le susurró, pero su voz sonaba tensa incluso para él mismo. Gabriel se sentó en su lugar junto a la ventana, pero inmediatamente comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. El cinturón de seguridad le molestaba. La textura del asiento se sentía rara y el olor a desinfectante del avión le daba náuseas. «Papá, quiero bajarme. Esto no se siente bien», dijo Gabriel, su voz subiendo de tono. «Ya no podemos bajar, Gabriel. El avión ya se está moviendo». Alejandro trató de sonar calmado, pero por dentro sentía pánico. Las turbinas comenzaron a rugir más fuerte mientras el avión se dirigía hacia la pista. Gabriel se encogió como si el sonido fuera un ataque físico. «¡Para! ¡Haz que pare!», gritó, comenzando a golpearse las piernas con los puños. «Señor», se acercó el sobrecargo, un hombre alto con sonrisa forzada. «¿Podría pedirle a su hijo que baje la voz? Está molestando a los demás pasajeros». «Está tratando de calmarse», respondió Alejandro, sacando los audífonos con cancelación de ruido de la mochila. «Gabriel, ponte estos». Pero Gabriel los rechazó de un manotazo, haciendo que cayeran al pasillo. «Se sienten pegajosos, no me gustan», lloró más fuerte. Una mujer elegante en el asiento de enfrente murmuró a su esposo: «Esto es ridículo. Pagamos primera clase para no tener que lidiar con berrinches». «Disculpe», Alejandro se volteó hacia ella. «Mi hijo tiene autismo. Está haciendo lo mejor que puede». «Bueno, pues tal vez debería haber pensado en eso antes de traerlo en primera clase», respondió la mujer con frialdad. «Hay sedantes para estas situaciones». Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. ¿Sedar a su hijo? ¿Para la comodidad de extraños? Gabriel, mientras tanto, había comenzado a golpearse la cabeza contra el respaldo del asiento. Era su forma de lidiar con el dolor sensorial que no podía explicar. «Gabriel, no te hagas daño». Alejandro intentó detener sus manos, pero Gabriel se retorció para liberarse. «No me toques. Todo duele. Todo está mal», gritó el niño. El avión había comenzado a ganar velocidad en la pista. Las luces de la cabina parpadearon y el ruido era ensordecedor. Para Gabriel era como estar dentro de una lavadora gigante llena de cuchillos. «Señor Ramírez», el sobrecargo regresó, esta vez con la jefa de cabina. «Necesitamos que controle la situación. Si no puede calmarlo, vamos a tener que considerar regresar a la terminal». «¿Regresar?», Alejandro sintió pánico. «No, espere, puedo manejarlo». Pero mientras hablaba, Gabriel había comenzado a gritar de una forma que nunca había escuchado antes. No eran llantos de berrinche o tristeza, eran gritos de dolor puro, como si alguien lo estuviera lastimando físicamente. Los pasajeros comenzaron a quejarse abiertamente. «Esto es inaceptable. No pueden llevárselo a otra sección. ¿Dónde está la madre? Seguramente ella sabría qué hacer». La última pregunta fue como un puñal. Alejandro pensó en María, su esposa, que había muerto 2 años atrás en un accidente de auto. Ella siempre sabía cómo calmar a Gabriel. Ella entendía sus códigos, sus necesidades, sus miedos. «Gabriel, por favor», le suplicó, sintiendo que se le quebraba la voz. «Dime qué necesitas. Dime cómo ayudarte». Pero Gabriel estaba perdido en su mundo de dolor sensorial. Se había puesto de pie en su asiento y comenzaba a saltar, tratando de escapar de las sensaciones que lo abrumaban. «Quiero a mamá. Mamá sabía cómo ayudarme», gritó entre lágrimas. El silencio que siguió fue más doloroso que todos los gritos.
Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Él también quería a María. Él también se sentía perdido sin ella. «Señor», la jefa de cabina habló más suavemente, «entiendo que es difícil, pero realmente necesitamos que encuentre una forma de calmarlo. El capitán está considerando regresar». Un hombre de negocios se levantó de su asiento. «¿Por qué no lo amarran? En mis vuelos internacionales he visto que usan restricciones para pasajeros problemáticos». «Mi hijo no es un pasajero problemático», explotó Alejandro. «Es un niño que está sufriendo». Gabriel, al escuchar la voz alterada de su padre, se puso peor. Comenzó a golpearse más fuerte, dejando marcas rojas en sus brazos. Alejandro se sintió completamente derrotado. Él, que manejaba equipos de cientos de empleados, que cerraba tratos de millones de dólares, que había construido un imperio desde cero, no podía ayudar a la persona que más amaba en el mundo. Se sentó junto a Gabriel y simplemente lo abrazó, dejando que su hijo luchara contra él si era necesario, pero sin soltarlo. «Lo siento, hijo», le susurró al oído. «Siento no saber cómo ayudarte. Siento no ser mamá. Siento que todo sea tan difícil». En ese momento de total desesperación, mientras los pasajeros murmuraban y las azafatas discutían qué hacer, ninguno se dio cuenta de que desde la sección de economía, un par de ojos jóvenes había estado observando todo. Un niño de 12 años había visto algo que todos los adultos habían pasado por alto. Mateo López apretó su mochila gastada contra el pecho mientras observaba el caos en primera clase. Desde su nuevo asiento en la fila 8, le habían cambiado por un problema de sobreventa, tenía una vista perfecta de lo que estaba pasando con el niño rubio y su papá elegante. «Pobrecito», murmuró para sí mismo, recordando las crisis de su primo Andrés. La azafata que lo había reubicado se acercó nuevamente. «¿Todo bien, cariño? ¿Seguro que no necesitas que llamemos a tu tía para confirmar que te está esperando?» «Estoy bien, gracias», respondió Mateo sin quitar los ojos del niño que seguía, gritando. «Oiga, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, dime. ¿Ese niño de allá adelante, verdad que tiene autismo?» La azafata se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?» «Mi primo Andrés es igual. Vive en Chicago. Por eso voy para allá», explicó Mateo. «Cuando se pone así es porque algo le duele, pero no puede decir qué». «Ay, qué niño tan observador eres». La azafata sonrió genuinamente por primera vez. «Pero no te preocupes. Los adultos van a resolverlo». Mateo asintió, pero siguió mirando. Los adultos no parecían estar resolviendo nada. El papá del niño se veía desesperado, las azafatas estaban nerviosas y los otros pasajeros solo se quejaban. En su mochila, Mateo tenía pocas cosas: 2 mudas de ropa, algunos dibujos que había hecho para su mamá en el hospital, una foto de ella antes de que se enfermara, y su tesoro más preciado, un carrito de juguete rojo con una llanta rota que había sido de su papá cuando era niño. El carrito no era gran cosa. La pintura estaba descarapelada. Una llanta estaba floja y se tambaleaba cuando rodaba. Su mamá siempre le decía que le comprara uno nuevo, pero Mateo lo prefería así. Las cosas rotas también podían ser especiales. Mientras el avión seguía su camino hacia la pista, Mateo recordó la última vez que vio a Andrés tener una crisis similar. Fue en Navidad, cuando toda la familia se juntó en casa de la tía Sheila. Había demasiada gente, mucho ruido, luces parpadeantes del árbol. Andrés se había puesto exactamente igual que el niño de primera clase. Todos los adultos trataron de calmarlo. Le gritaban que se tranquilizara, lo querían cargar, le ofrecían dulces. Nada funcionaba, hasta que la tía Sheila le dijo a todo mundo que se alejara. «No lo fuercen a entrar a nuestro mundo», había dicho. «Mejor entren ustedes al suyo». Entonces se sentó en el suelo junto a Andrés, sin tocarlo, sin hablarle, solo respirando al mismo ritmo que él. Poco a poco, Andrés se fue calmando. Después le enseñó su colección de tapitas de refresco, todas organizadas por colores, y Andrés comenzó a sonreír. Mateo miró hacia primera clase otra vez. El niño seguía gritando, pero ahora se estaba lastimando, golpeándose los brazos. Su papá trataba de detenerlo, pero eso solo lo ponía peor. «¿Te dolió que te cambiaran de asiento, mi amor?», le preguntó una señora mayor que iba en el asiento de junto.
No, está bien, respondió Mateo, aunque en realidad sí le había dolido un poco. Su mamá había ahorrado durante meses para comprarle ese boleto en primera clase. Para que viajes como un príncipe, le había dicho desde su cama del hospital, con esa sonrisa que ya no llegaba a sus ojos como antes. Pero ahora Mateo pensaba que tal vez había sido buena suerte que lo cambiaran. Desde aquí podía ver mejor lo que pasaba, y algo dentro de él le decía que tenía que ayudar. El problema era que él era solo un niño de 12 años. Los adultos no lo iban a escuchar. Además, no conocía a esa gente. El señor elegante probablemente pensaría que era un niño metiche de clase baja que no tenía nada que hacer en primera clase, pero el niño seguía sufriendo. Mateo sacó su carrito rojo de la mochila y lo puso en la mesita del asiento. La llanta rota hacía que se tambaleara graciosamente cuando lo empujaba. Siempre le había parecido que el carrito bailaba en lugar de solo rodar. Su mamá le había contado que cuando él era pequeño y lloraba mucho, su papá solía tranquilizarlo haciéndole rodar ese mismo carrito por la cuna. El movimiento repetitivo lo calmaba, había dicho ella. Era como una canción, pero para los ojos. ¿Sabes qué?, murmuró Mateo al carrito. Creo que ese niño necesita una canción para los ojos. Se levantó de su asiento. Su corazón latía rápido. ¿Y si se metía en problemas? ¿Y si el señor elegante se enojaba con él? ¿Y si las azafatas lo regañaban por levantarse sin permiso? Pero entonces miró otra vez hacia primera clase. El niño ya no solo gritaba, ahora también temblaba. Y su papá lloraba también, aunque trataba de esconderlo. Mateo pensó en su mamá en el hospital, en cómo ella siempre le decía que ayudar a otros era la forma más bonita de demostrar amor. Pensó en Andrés y en cómo se había sentido cuando por fin alguien lo entendió. Respiró profundo, guardó el carrito en su bolsillo y comenzó a caminar hacia primera clase. Era hora de mostrarles que a veces los niños podían enseñarles cosas importantes a los adultos. «Oye tú, ¿a dónde crees que vas?», le gritó un pasajero a Mateo cuando lo vio caminar hacia primera clase. «Los de clase económica no pueden pasar aquí». Mateo se detuvo, sintiendo que sus mejillas se ponían rojas. Todas las miradas se voltearon hacia él. El niño flaco con ropa sencilla y zapatos gastados que se atrevía a entrar al territorio de los ricos. «Yo solo quiero ayudar», murmuró, pero su voz se perdió entre los gritos de Gabriel. «¿Ayudar?», se burló la mujer elegante. «¿Un niño como tú? Mejor regresa a tu lugar antes de que llame a seguridad». Alejandro levantó la vista por un momento, notando al niño que se había acercado. Estaba tan desesperado que cualquier distracción era bienvenida. «¿Qué quieres?», le preguntó sin rudeza, pero sin esperanza tampoco. «Señor, mi primo tiene autismo», dijo Mateo, hablando rápido antes de que alguien lo corriera. «Creo que sé por qué está así su hijo». «Ay, por favor», exclamó el hombre de negocios. «Ahora los niños nos van a dar consejos de psicología». Pero Alejandro había visto algo en los ojos de Mateo. No era lástima ni curiosidad morbosa como en los otros pasajeros. Era reconocimiento. «¿Qué sabes?», le preguntó. «Su hijo no está haciendo berrinche», explicó Mateo acercándose lentamente. «Le duelen los sentidos. Es como si todo fuera muy fuerte para él. Los ruidos, las luces, hasta la ropa se puede sentir como lija». Gabriel seguía golpeándose, pero Mateo notó que también hacía algo más. Movía los dedos en un patrón específico contra su pierna. «¿Puedo acercarme?», le preguntó a Alejandro. «No lo voy a tocar, se lo prometo». «¿Estás loco?», intervino la azafata. «No puedes dejar que un niño extraño se acerque cuando tu hijo está así». Pero Alejandro ya no sabía qué más hacer. Los doctores, los terapeutas, todos los especialistas caros que había contratado, no habían logrado conectar con Gabriel como este niño parecía hacerlo solo con mirarlo. «Está bien», asintió, «pero con cuidado». Mateo se acercó despacio, asegurándose de que Gabriel pudiera verlo. No hizo movimientos bruscos, no trató de calmarlo con palabras, no intentó tocarlo. En su lugar, se arrodilló al lado del asiento y sacó su carrito rojo de la mochila. Varios pasajeros bufaron de incredulidad. «¿En serio? ¿Un juguete?», murmuró alguien. Mateo ignoró los comentarios. Puso el carrito en la mesita del asiento de Gabriel
y lo empujó suavemente. El juguete rodó despacio tambaleándose por la llanta rota. Se curvó hacia la izquierda, giró un poco y se detuvo. Gabriel no dejó de gritar inmediatamente, pero sus ojos siguieron el movimiento del carrito. Mateo lo volvió a empujar. Mismo movimiento, misma curva, misma parada. Predecible, rítmico, calmante. Esta vez, Gabriel pausó por un segundo en sus gritos. Mateo repitió el movimiento una tercera vez. Gabriel dejó de golpearse y se quedó mirando fijamente el pequeño carrito rojo que bailaba sobre la mesita. El avión completo se quedó en silencio. Hasta el llanto de Gabriel se había reducido a pequeños sollozos entrecortados. «¿Cómo?», susurró Alejandro. «Es el patrón», explicó Mateo en voz baja, sin dejar de mover el carrito. «A él le gustan las cosas que se repiten igual. Le dan seguridad». Gabriel extendió la mano temblorosa y tocó el carrito cuando se detuvo. Sus dedos exploraron la superficie rugosa donde se había descarapelado la pintura. «Está roto», dijo Gabriel, su primera palabra coherente en toda la crisis. «Sí», asintió Mateo, «pero sigue funcionando. Solo funciona diferente». Gabriel tomó el carrito y lo examinó. Encontró la llanta floja y la movió. Hacía un sonidito suave, como un pequeño cascabel. «Me gusta el sonido», murmuró. Por primera vez en horas, Gabriel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Los pasajeros que habían estado quejándose se quedaron mudos. La señora elegante se puso las manos en el pecho, claramente conmovida a pesar de su actitud anterior. «Gabriel», dijo Alejandro suavemente, «¿ya te sientes mejor?». Su hijo asintió, todavía explorando el carrito. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Le ofreció su mano a Mateo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Mateo. Yo soy Gabriel. ¿Puedo quedarme con tu carrito un ratito?». «Claro», sonrió Mateo. «Mientras lo necesites». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo, que rara vez hablaba con extraños, que casi nunca iniciaba contacto físico, estaba teniendo una conversación normal con un niño que acababa de conocer. «Gracias», le susurró a Mateo. «No sé cómo lo hiciste, pero gracias». «Solo necesitaba que alguien entendiera su mundo», respondió Mateo. «Los adultos siempre quieren que los niños diferentes cambien, pero a veces es mejor cambiar nosotros». La frase se quedó flotando en el aire. Un niño de 12 años, vestido con ropa barata y zapatos gastados, acababa de darles a todos una lección que ningún libro de psicología había logrado enseñarles. Gabriel siguió jugando con el carrito, ya completamente calmado. El avión había retomado su curso normal, pero algo había cambiado en esa cabina. Todos habían sido testigos de algo extraordinario. El poder de la comprensión. Gabriel había dejado de llorar completamente. Ahora estaba sentado correctamente en su asiento, haciendo rodar el carrito de Mateo sobre la mesita una y otra vez. Pero no era un movimiento aleatorio, seguía un patrón muy específico. «Mira», le dijo Gabriel a Mateo, mostrándole cómo movía el carrito. 7 veces rápido, después 3 veces despacio. Gabriel demostró. Empujó el carrito 7 veces seguidas con movimientos rápidos, luego 3 veces más lento. Después, repitió exactamente la misma secuencia. 7 rápido, 3 despacio, repitió. Siempre igual. Alejandro observaba fascinado. Era la primera vez que veía a su hijo explicarle algo a otro niño de manera tan clara y paciente. «¿Por qué 7 y 3?», preguntó Mateo genuinamente curioso. «Porque 7 más 3 es 10. Y 10 es un número perfecto. No sobra nada», explicó Gabriel como si fuera la cosa más obvia del mundo. «¿Quieres intentar?». Mateo asintió y tomó el carrito. Empujó 7 veces rápido, luego 3 veces despacio. «¡Exacto!», Gabriel aplaudió suavemente. «Lo hiciste bien». Los pasajeros que antes habían estado quejándose ahora observaban la interacción con curiosidad. La mujer elegante se había acercado al pasillo para ver mejor. «Nunca había visto algo así», murmuró a su esposo. «El niño parecía incontrolable y ahora está enseñando». Alejandro se sintió avergonzado. Él era el padre de Gabriel, pero nunca había entendido los patrones de su hijo.
Siempre había tratado de detenerlos, pensando que eran comportamientos problemáticos que había que corregir. ¿Puedo intentar también?, preguntó Alejandro tímidamente. Gabriel lo miró sorprendido. Su papá nunca había querido aprender sus juegos. Siempre estaba tratando de cambiarlo, de hacer que actuara normal. ¿En serio quieres?, preguntó Gabriel. Sí, hijo, enséñame. Gabriel le pasó el carrito a su papá. Alejandro lo empujó, pero lo hizo todo mal. Muy rápido cuando debía ser lento, muy despacio cuando debía ser rápido. No, papá. Gabriel rió suavemente. Así no. Mira. Tomó las manos de su padre y las guió sobre el carrito. Juntos hicieron el patrón. 7 rápido, 3 despacio. ¿Sientes el ritmo?, preguntó Gabriel. Es como música, pero con las manos. Por primera vez en años, Alejandro sintió que realmente estaba comunicándose con su hijo. No estaba tratando de corregirlo o cambiarlo, estaba entrando a su mundo. Ya entiendo, sonrió Alejandro. Es como los latidos del corazón, ¿verdad? Tienen su propio ritmo. Sí, Gabriel se emocionó. Exactamente así. Mamá lo entendía también. La mención de su esposa hizo que Alejandro sintiera un dolor familiar en el pecho. Pero esta vez no era solo tristeza. También había algo de esperanza. María había entendido a Gabriel de una manera que él nunca había logrado. Pero tal vez no era demasiado tarde para aprender. Mateo observaba la interacción entre padre e hijo con una sonrisa. Le recordaba a cuando él era pequeño y su mamá le enseñaba a dibujar, antes de que se enfermara. ¿Mateo? Gabriel se volteó hacia él. ¿Tú también tienes un patrón especial? Mateo lo pensó un momento. Sí, creo que sí. Cuando mi mamá está triste en el hospital, yo dibujo. Siempre dibujo 3 cosas, algo azul, algo que vuela y algo que está roto pero sigue siendo bonito. ¿Cómo mi carrito?, preguntó Gabriel sosteniendo el juguete. Exacto. Cosas que son diferentes pero especiales. Gabriel asintió con seriedad. Mi mamá siempre decía que yo era diferente pero especial. Papá a veces se le olvida. Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su hijo tenía razón. Desde que María murió, él había estado tan enfocado en arreglar a Gabriel que había olvidado valorar lo que lo hacía único. Tienes razón, hijo, admitió Alejandro. Papá se le había olvidado, pero no se me va a olvidar más. Una azafata se acercó, pero esta vez con una sonrisa genuina. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Todo perfecto, respondió Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo sentía así. Me da mucho gusto, dijo la azafata. Y disculpen si antes fuimos un poco duros. Es que no entendíamos la situación. No se preocupe, intervino Mateo. Los adultos a veces no entienden que los niños diferentes no están rotos. Solo funcionan distinto. Gabriel tomó la mano de Mateo y la de su papá. Somos amigos ahora, declaró. Los 3 tenemos patrones especiales. Alejandro apretó la mano de su hijo. Por primera vez desde la muerte de María, sintió que tal vez sí podía ser el padre que Gabriel necesitaba. Solo tenía que dejar de tratar de cambiarlo y empezar a entenderlo. El avión siguió su curso hacia Chicago, pero dentro de la cabina algo había cambiado para siempre. Un niño había construido un puente entre 2 mundos, el de su padre y el suyo propio. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos mundos no parecían tan diferentes después de todo. Gabriel había estado jugando con el carrito durante varios minutos cuando de repente se detuvo y miró fijamente a Mateo. ¿Por qué estás viajando solo?, preguntó con esa curiosidad directa que tienen los niños. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había estado tan enfocado en ayudar a Gabriel que había olvidado que él también tenía sus propios problemas. Voy a vivir con mi tía en Chicago, respondió simplemente. ¿Y tus papás?, insistió Gabriel, sin darse cuenta de que era una pregunta difícil. Alejandro notó la expresión que cruzó por el rostro de Mateo. Era la misma que él había visto en el espejo durante meses después de que María muriera. Dolor mezclado con el esfuerzo de mantenerse fuerte. Gabriel, intervino suavemente. Tal vez Mateo no quiere hablar de eso ahora. No, está bien. Mateo respiró profundo. Mi mamá está en el hospital, está muy enferma. ¿Se va a curar?, preguntó Gabriel con la honestidad brutal de los niños.
Mateo tardó un momento en responder. No lo sabemos. Los doctores dicen que es complicado. La mujer elegante que antes había sido tan dura con Gabriel, ahora se acercó un poco más. ¿Cómo se llama tu mamá, niño?, preguntó con voz suave. Diana. Diana López, respondió Mateo. Tiene cáncer. Ya lleva 6 meses en tratamiento, pero no está mejorando mucho. ¿Y tu papá?, preguntó Gabriel. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Mateo habló sin autocompasión, solo como quien dice un hecho. Por eso solo somos mamá y yo. Bueno, éramos. El silencio que siguió fue diferente al silencio tenso de antes. Esta vez estaba lleno de comprensión y tristeza compartida. Por eso tienes el carrito de él, dijo Gabriel, conectando los puntos como solo él sabía hacerlo. Sí, mi mamá me lo dio antes de venir al hospital la última vez. Me dijo que me iba a cuidar aunque ella no pudiera estar conmigo. Mateo tocó suavemente el juguete que Gabriel tenía en las manos. Está roto, pero mi papá lo quería mucho. Mamá dice que las cosas rotas pueden ser más especiales porque tienen historia. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Aquí estaba él, millonario, preocupándose por las miradas de extraños, mientras este niño enfrentaba la posible pérdida de su madre con una dignidad que él nunca había mostrado. ¿Tu tía es buena contigo?, preguntó. Sí, la tía Sheila es muy cariñosa. Tiene 3 hijos, y mi primo Andrés, el que les platiqué que tiene autismo. Van a ser 4 niños en una casa pequeña, pero ella dice que siempre hay espacio para uno más. Mateo sonrió. Va a estar apretado. Voy a dormir en una cama con mis primos, pero está bien. ¿Y la escuela?, preguntó la azafata que había estado escuchando. Mi mamá ya habló con una escuela pública cerca de la casa de mi tía. Dicen que puedo entrar a medio año, aunque llegue tarde, explicó Mateo. No será fácil, pero mi mamá siempre dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Gabriel dejó el carrito y se volteó completamente hacia Mateo. Yo no tengo mamá tampoco, dijo simplemente. Se murió en un accidente. Lo siento, respondió Mateo. Yo también siento lo de tu mamá. Debe ser muy difícil no saber si se va a curar. Los 2 niños se miraron con un entendimiento que iba más allá de las palabras. Ambos conocían la pérdida, aunque de maneras diferentes. ¿Sabes qué?, dijo Gabriel de repente. Cuando mi mamá murió, papá y yo no sabíamos cómo hablar de ella. Pero ahora que te conozco, creo que ella te hubiera gustado mucho. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Porque ella siempre decía que las personas más buenas eran las que ayudaban a otros sin esperar nada a cambio. Como tú hiciste conmigo. Varios pasajeros se habían juntado alrededor para escuchar. La mujer que antes había sido tan cruel, ahora tenía lágrimas en los ojos. Niño, le dijo a Mateo, siento mucho haber sido grosera contigo antes. No tenía derecho. No se preocupe, señora, respondió Mateo. Todos tenemos días difíciles. Su respuesta, tan madura y comprensiva, hizo que varios adultos se sintieran avergonzados de su comportamiento anterior. Gabriel tomó el carrito y se lo devolvió a Mateo. Toma, es tuyo, pero ¿puedes enseñarme más sobre cómo ayudar a las personas como tu primo Andrés? ¿En serio quieres aprender?, preguntó Mateo. Sí, tal vez yo pueda ayudar a otros niños como yo. Y tú me ayudaste a mí cuando papá no sabía cómo hacerlo. Alejandro observaba a su hijo con orgullo y asombro. Gabriel no solo había encontrado un amigo, sino que había descubierto su deseo de ayudar a otros. Mateo, dijo Alejandro de repente, ¿me podrías dar el número de teléfono de tu tía? Me gustaría hablar con ella cuando lleguemos a Chicago. ¿Para qué?, preguntó Mateo con curiosidad. Porque creo que hay algunas maneras en las que podría ayudar con la situación de tu mamá. Y porque Gabriel va a querer seguir siendo tu amigo. Gabriel aplaudió suavemente, con esa sonrisa que Alejandro había extrañado tanto. Por primera vez en el vuelo, el futuro no parecía tan incierto para ninguno de los 3. «Papá, ¿puedes hacer el patrón otra vez?», preguntó Gabriel ofreciéndole el carrito. «Pero esta vez hazlo más lento. Mateo dice que cada persona tiene su propio ritmo». Alejandro tomó el pequeño juguete rojo, notando por primera vez los detalles que Gabriel había visto desde el principio. La pintura descarapelada formaba pequeñas formas como nubes. La llanta floja creaba un sonido musical suave.
El peso estaba perfectamente distribuido para rodar con gracia. Así, señor Ramírez, le dijo Mateo. Siéntalo, no lo piense tanto. Alejandro empujó el carrito. Esta vez no contó los movimientos en su cabeza como haría en una junta de negocios. Solo siguió el ritmo que sentía natural. 7 empujones rápidos, 3 lentos, pero su versión era ligeramente diferente, más pausada, más deliberada. «Ese es tu patrón, papá». Gabriel se emocionó. «Es diferente al mío, pero también está bien». «¿Sabes qué significa eso?», preguntó Mateo a Gabriel. «¿Qué?». «Que no existe una sola manera correcta de hacer las cosas. Tu papá no tiene que hacer el patrón exactamente igual que tú para que esté bien». La frase golpeó a Alejandro como un rayo. Durante 2 años había tratado de hacer que Gabriel encajara en patrones normales, sin darse cuenta de que el patrón de su hijo ya era perfecto tal como era. «Hijo», dijo Alejandro, su voz un poco ronca, «siento haber tratado de cambiarte tanto tiempo. Tu manera de ver el mundo no está mal, solo es diferente a la mía». Gabriel se acercó y puso su mano pequeña sobre la de su padre. «Está bien, papá. Mamá me dijo antes de morirse que a veces los papás necesitan más tiempo para aprender, pero que si realmente te aman siempre aprenden al final». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. María había seguido cuidando a Gabriel incluso después de su muerte, preparándolo para ser paciente con un padre que todavía estaba aprendiendo. La azafata principal se acercó con una sonrisa genuina. «Perdonen que los interrumpa, pero el capitán quería que supieran que faltan solo 20 minutos para llegar a Chicago. ¿Necesitan algo antes del aterrizaje? ¿Podría traerle una Coca-Cola a Mateo?», preguntó Gabriel de repente. «Los niños tristes necesitan algo dulce. Mi mamá siempre me daba algo dulce cuando estaba triste». «Gabriel», se sorprendió Alejandro. «No tienes que...». «Sí tengo que», interrumpió Gabriel con esa determinación que solo los niños tienen. «Mateo me ayudó cuando estaba triste. Ahora yo lo ayudo a él. Viene enseguida», sonrió la azafata. Mateo se quedó callado, claramente conmovido por el gesto. No estaba acostumbrado a que otros se preocuparan por él. Durante meses había sido él quien cuidaba a su mamá, quien se hacía fuerte, quien fingía que todo estaría bien. «Gracias, Gabriel», murmuró. «Hacía mucho que nadie me cuidaba así». «Los amigos se cuidan», declaró Gabriel. «¿Verdad, papá?». «Así es, hijo». Alejandro observó la interacción y sintió algo que no había sentido en años. Orgullo por quien era Gabriel, no por quien podría llegar a ser si mejoraba. Su hijo tenía una capacidad natural para la empatía que muchos adultos nunca desarrollan. Cuando llegó la Coca-Cola, Gabriel se aseguró de que Mateo la tomara. «¿Te sientes menos triste?», preguntó. «Un poquito», sonrió Mateo. «Pero ¿sabes qué me hace sentir mejor? Ver que tú y tu papá ya se entienden». «¿Nosotros nos entendemos, papá?», preguntó Gabriel mirando a Alejandro con esperanza. «Estamos aprendiendo, hijo, y eso es lo importante». El hombre de negocios que antes había sugerido amarrar a Gabriel se acercó tímidamente. «Disculpen», dijo. «Quería pedirles perdón por lo que dije antes. No tenía derecho a opinar sobre su situación». «No se preocupe», respondió Alejandro. «Yo también he dicho cosas que no debería cuando no entiendo algo. Su hijo es muy especial», continuó el hombre. «Y joven», se dirigió a Mateo, «lo que hiciste fue extraordinario. Mi esposa y yo tenemos un nieto que se parece un poco a Gabriel. Nunca habíamos sabido cómo ayudarlo». «¿Quiere que le enseñe?», preguntó Gabriel inmediatamente. «Cuando regrese a México puedo enseñarle a su nieto mis patrones». Alejandro sintió una oleada de orgullo. Su hijo no solo había superado su crisis, sino que ahora quería ayudar a otros niños como él. «¿Sabes qué, Gabriel?», dijo Alejandro. «Creo que esa es una excelente idea. Tal vez podríamos empezar algo para ayudar a más familias». «¿Como una escuela especial?», preguntó Gabriel con los ojos brillantes. «Como una fundación», respondió Alejandro. «Un lugar donde los niños diferentes puedan ser ellos mismos y donde sus familias puedan aprender a entenderlos mejor». Mateo los escuchaba fascinado. En unas pocas horas había visto a un padre y un hijo encontrarse realmente por primera vez.
y había sido parte de esa transformación. ¿Cómo la van a llamar?, preguntó. Gabriel y Alejandro se miraron. Fundación Carrito Roto, dijeron al mismo tiempo, y luego se rieron. Por primera vez en 2 años, Alejandro se sintió como el padre que siempre había querido ser. No perfecto, pero presente. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor: la voluntad de seguir aprendiendo junto a su hijo. El avión comenzó su descenso hacia Chicago, pero para estos 3 pasajeros, el verdadero viaje apenas estaba comenzando. «Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso hacia Chicago», anunció el piloto. Gabriel inmediatamente se tensó. Los aterrizajes siempre eran difíciles para él. La presión en los oídos, el cambio de altura, los ruidos extraños del avión. «¿Estás bien?», le preguntó Mateo, notando cómo Gabriel había empezado a apretar los puños. «Los aterrizajes me dan miedo», admitió Gabriel. «Todo suena diferente y mi estómago se siente raro». «A mí también me dan un poco de miedo», confesó Mateo. «Pero ¿sabes qué hago?». «¿Qué?». «Imagino que el avión no está bajando, sino que la Tierra está subiendo a saludarnos». Gabriel se quedó pensando en esa idea, con esa seriedad que ponía cuando procesaba conceptos nuevos. «¿La Tierra sube?», preguntó. «Claro. Todas las personas que nos están esperando en Chicago están haciendo que la Tierra suba hasta nosotros porque quieren vernos», explicó Mateo. «Tu papá tiene reuniones importantes, ¿verdad? Y mi tía Sheila está esperándome. La Tierra quiere ayudarnos a llegar más rápido». «Eso es genial», Gabriel sonrió. «Entonces no es que estemos cayendo, es que nos están jalando hacia abajo con cariño». Alejandro escuchaba fascinado cómo Mateo había transformado el miedo de Gabriel en algo mágico con solo cambiar la perspectiva. ¿Cuántas veces él había complicado las cosas tratando de explicarle lógicamente a Gabriel por qué no debía tener miedo? Cuando el avión tocó la pista, Gabriel aplaudió suavemente. «La Tierra nos alcanzó», dijo feliz. Los otros pasajeros, que habían sido testigos de toda la transformación, también aplaudieron. Pero no era solo por el aterrizaje exitoso, era por haber visto algo hermoso. 2 niños enseñándoles a los adultos cómo ver el mundo de una manera más bonita. Mientras esperaban a que les permitieran bajar del avión, Gabriel se aferró a la mano de Mateo. «No quiero que te vayas», dijo. «Eres mi primer amigo real». «Yo tampoco quiero irme», respondió Mateo. «Pero Chicago no está tan lejos de México, y ahora tenemos teléfonos para hablar». «¿Prometes que me vas a hablar?», preguntó Gabriel con ansiedad. «Te prometo que te voy a hablar, y te voy a mandar fotos de mi primo Andrés. Seguro se van a llevar muy bien». Cuando finalmente abrieron las puertas del avión, los pasajeros comenzaron a salir. Alejandro se levantó, pero Gabriel no se movió. «¿Qué pasa, hijo?». «No quiero que Mateo se vaya solo», dijo Gabriel. «Podemos acompañarlo hasta donde está su tía». Alejandro miró a Mateo, que estaba juntando sus pocas pertenencias en la mochila gastada. «¿Te parece bien, Mateo? Nos gustaría conocer a tu tía». «¿En serio?». Mateo se sorprendió. «Pero ustedes seguro tienen cosas importantes que hacer». «No hay nada más importante que los amigos», declaró Gabriel, repitiendo algo que claramente había escuchado de su mamá. Mientras caminaban por el pasillo del avión, varios pasajeros se acercaron a despedirse. «Gracias por enseñarnos algo tan bonito hoy», le dijo la mujer elegante a Mateo. «Mi esposo y yo nunca vamos a olvidar lo que hiciste». «Solo hice lo que mi tía me enseñó», respondió Mateo modestamente. «Pues tu tía debe ser una mujer muy sabia», sonrió la mujer. Al salir del avión, Gabriel caminaba entre su papá y Mateo, sosteniendo las manos de ambos. La gente en el aeropuerto los miraba. Un hombre elegantísimo, un niño rubio bien vestido y un niño más grande con ropa sencilla, pero los 3 claramente conectados. «¡Mateo! ¡Acá!», gritó una voz desde la zona de espera. Una mujer morena, de unos 40 años, con una sonrisa enorme y los brazos extendidos, corría hacia ellos. Era Sheila, la tía de Mateo. Mateo corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo que duró varios segundos. «¿Cómo estuvo el vuelo, mi amor?», le preguntó Sheila, revisándolo de arriba a abajo para asegurarse de que estuviera bien. «Conocí a un amigo», respondió Mateo, volteando hacia Gabriel. «Y a su papá». Alejandro se acercó respetuosamente.
Buenas tardes, señora. Soy Alejandro Ramírez y este es mi hijo Gabriel. Mateo nos ayudó mucho durante el vuelo. ¿Mateo los ayudó? Sheila sonrió con orgullo. Eso suena típico de él. Tía, Gabriel tiene autismo, como Andrés. Y su papá es muy rico, explicó Mateo con la honestidad directa de los niños. Sheila se rió. ¿Muy rico? Bueno, eso es interesante. Señora Sheila, intervino Alejandro. Me preguntaba si podríamos hablar un momento. Mateo me contó sobre la situación de su hermana y me gustaría ver si puedo ayudar de alguna manera. Sheila se puso seria inmediatamente. Señor, no sé qué le habrá contado Mateo, pero nosotros no necesitamos caridad. No es caridad, dijo Gabriel de repente. Es amistad. Los amigos se ayudan. Sheila miró a su sobrino, luego a Gabriel, luego a Alejandro. En los ojos del hombre rico no vio lástima ni condescendencia, vio gratitud genuina. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó finalmente. Conozco algunos doctores muy buenos aquí en Chicago, especialistas en oncología. Si me permite, me gustaría hacer algunas llamadas para conseguir una segunda opinión sobre el caso de Diana. Sheila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante meses había estado llevando sola toda la carga. Cuidar a Diana, mantener a sus propios hijos y ahora recibir a Mateo. La ayuda llegaba como un milagro. ¿Por qué haría eso por nosotros?, susurró. Porque Mateo le devolvió a mi hijo algo que pensé que había perdido para siempre, respondió Alejandro. Le devolvió la conexión conmigo. Gabriel soltó las manos de los adultos y se acercó a Sheila. Señora, ¿puedo abrazarla?, preguntó. Mateo dice que usted es muy buena dando abrazos. Sheila se arrodilló y abrazó a Gabriel. Era un niño diferente, pero había algo especial en él, algo puro y honesto que la conmovió hasta las lágrimas. Claro que puedes, mi niño, le dijo. Y muchas gracias por ser amigo de Mateo. Mientras los cuatro estaban ahí en medio del aeropuerto de Chicago, los pasajeros del vuelo 447 siguieron caminando hacia sus destinos. Pero algunos se quedaron observando un momento más esa escena, dos familias muy diferentes encontrando algo en común. El amor no entiende de clases sociales. 3 meses después, Alejandro estaba en su oficina en la Torre Ramírez de Ciudad de México. Sobre su escritorio descansaba el carrito rojo de Mateo, junto a una foto de Gabriel, sonriendo con su nuevo amigo en el aeropuerto de Chicago. Su secretaria tocó la puerta. Señor Ramírez, tiene una llamada de Chicago. Es el doctor Morrison del Hospital Northwestern. Alejandro tomó el teléfono con el corazón acelerado. Durante 3 meses, el mejor equipo de oncólogos de Chicago había estado trabajando en el caso de Diana López. Alejandro, tengo buenas noticias, dijo el doctor Morrison. El nuevo tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Diana ha respondido muy bien. No podemos garantizar nada todavía, pero los tumores se han reducido significativamente. Alejandro cerró los ojos y sintió una gratitud inmensa. ¿Cuándo pueden darle de alta? Si todo sigue así, tal vez en 2 semanas. Va a necesitar seguir con quimioterapia, pero puede hacerlo desde casa. Cuando colgó el teléfono, Alejandro inmediatamente marcó el número de Sheila. «Bueno», contestó la voz familiar. «Sheila, soy Alejandro. Tengo excelentes noticias sobre Diana». Del otro lado de la línea, escuchó un grito de alegría. Luego llanto. Luego más gritos. Después, la voz de Mateo. «Señor Alejandro, ¿es cierto que mi mamá se está curando? Los doctores dicen que va muy bien, Mateo. Va a poder regresar a casa pronto». «Gabriel», gritó Mateo a alguien más, «mi mamá se está curando». Alejandro sonrió. Gabriel había estado visitando Chicago cada 2 semanas, y él había descubierto que los viajes con su hijo ya no eran batallas. Gabriel había aprendido a usar sus audífonos especiales, llevaba siempre su kit de objetos reconfortantes, y Alejandro había aprendido a reconocer las señales antes de que se convirtieran en crisis. «Señor Alejandro», dijo Mateo, «¿puedo hablar con Gabriel?» «Por supuesto». Alejandro le pasó el teléfono a Gabriel, quien estaba haciendo su tarea en un rincón de la oficina. Durante los últimos meses, Gabriel había comenzado a acompañarlo más seguido al trabajo. Los empleados se habían acostumbrado a sus rutinas especiales y habían descubierto que Gabriel tenía una manera única de resolver algunos problemas. «Mateo,
Gabriel tomó el teléfono emocionado. «¿Ya sabes lo de tu mamá?» «Sí, papá me acaba de decir. Estoy tan feliz». «Yo también. ¿Sabes qué? Papá y yo ya terminamos los planos de la Fundación Carrito Roto. Va a tener salones especiales para niños como nosotros y también clases para papás que quieren aprender a entendernos mejor. En serio, qué genial». Gabriel había insistido en que la fundación se construyera tanto en México como en Chicago, para que los niños de ambos lugares pudieran beneficiarse. «¿Y sabes qué más?», continuó Gabriel. «Mi terapeuta nueva dice que yo podría ayudar a enseñarles a otros papás, como un experto consultor». Alejandro sonrió al escuchar a su hijo usar términos de negocios. Gabriel había comenzado terapia con una especialista que realmente entendía el autismo, y el cambio había sido increíble. No porque Gabriel fuera menos autista, sino porque había aprendido herramientas para comunicar mejor sus necesidades. «Mateo», dijo Gabriel de repente, «¿todavía tienes mi dibujo?» «Por supuesto, está pegado en la pared junto a mi cama. El superhéroe avión y el carrito mágico». Gabriel había dibujado esa imagen la semana después del vuelo. Un avión con capa de superhéroe que llevaba un carrito rojo con alas. «Para que nunca se nos olvide que las cosas rotas pueden volar», había explicado. Alejandro observó a su hijo hablar por teléfono con naturalidad, algo que habría sido impensable 6 meses atrás. Gabriel ahora tenía 3 amigos: Mateo, Andrés, el primo de Mateo, y una niña llamada Sophie que habían conocido en la nueva terapia grupal. Cuando Gabriel terminó la llamada, se acercó al escritorio de su padre. «Papá, ¿te sientes orgulloso de mí?». La pregunta golpeó a Alejandro en el pecho. Durante años, Gabriel había tratado de ser normal para hacer feliz a su papá. Ahora, finalmente, se sentía libre de ser él mismo. «Gabriel». Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Me siento más que orgulloso. Me siento afortunado de ser tu papá. Incluso cuando hago mis patrones raros y me balanceo y hablo fuerte de los números, especialmente por eso, hijo. Esas cosas te hacen especial, te hacen ser Gabriel, y Gabriel es perfecto tal como es». Gabriel abrazó a su padre con fuerza. «Mamá tenía razón», murmuró. «Sí aprendiste al final». «Sigo aprendiendo todos los días», respondió Alejandro. «Y espero seguir aprendiendo siempre». Gabriel se separó del abrazo y tomó el carrito rojo del escritorio. «¿Sabes qué, papá? Este carrito me enseñó algo muy importante». «¿Qué te enseñó?». Gabriel hizo rodar el carrito sobre el escritorio, observando cómo se tambaleaba por la llanta rota, pero seguía avanzando con gracia. Que diferente no significa roto, y que roto no significa inútil. A veces las cosas más bonitas son las que funcionan diferente. ¿Y eso qué significa para ti?». Gabriel sonrió, esa sonrisa que Alejandro había aprendido a valorar más que cualquier contrato millonario. «Significa que yo estoy perfecto tal como soy, y que tú también, papá. Somos diferentes, pero funcionamos bien juntos». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, padre e hijo siguieron jugando con el carrito roto que había cambiado sus vidas, recordándoles que a veces los mejores regalos vienen en los empaques más inesperados. Las ruedas rotas también ruedan. Solo necesitan a alguien que entienda su manera especial de moverse. ¿Te tocó el corazón esta historia de Gabriel y Mateo? Esta hermosa narrativa nos recuerda que a veces los niños pueden enseñarnos las lecciones más profundas sobre comprensión, empatía y aceptación. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo vemos a las personas que son diferentes a nosotros, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu simple gesto puede llevar esta lección de amor y tolerancia a más corazones que lo necesiten. La transformación de Alejandro como padre y la sabiduría de Mateo nos muestran que todos tenemos algo valioso que aportar, sin importar nuestra edad o circunstancias. Si disfrutaste de esta emotiva historia y quieres seguir viendo contenido que inspire y conmueva, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de la historia de Gabriel, Mateo y Alejandro.